En Colgas queremos continuar llevando más soluciones para la vida. Por eso en nuestro podcast Mejor Energía, Mejor Vida, nos sumergiremos en conversaciones enriquecedoras sobre sostenibilidad, energías limpias, innovación, emprendimiento, crecimiento profesional y muchos otros temas que de seguro cambiarán la perspectiva de nuestro sector y la realidad de nuestro país. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Mejor Energía, Mejor Vida. Este es un podcast que organiza Colgas. La idea es que aquí hablemos de temas de interés internacional, nacional, un poquito de temas de compañía, que la gente conozca un poco más cómo es el mundo empresarial, el impacto que tiene. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema esencial, de un tema de interés mundial, que es la sostenibilidad, pero queremos aterrizarlo a la realidad, aterrizarlo a Colombia. Tengo dos invitados importantísimos el día de hoy. Prefiero que cada uno de ellos se presente. Arranco por mi derecha con Ana Sofía. Entonces, Ana Sofía, preséntate y cuéntanos un poquito tú qué haces. Hola, bueno, yo soy Ana Sofía Rojas, soy jefe de sostenibilidad en Colgas. Bueno, manejamos este gran reto desde la Gerencia de Asuntos Corporativos. Hemos venido trabajando en diferentes ámbitos, en la parte ambiental, en nuestra estrategia climática, en temas de descarbonización, relacionamiento. Todo el tema de gobierno corporativo también pues lo estamos trabajando y ese es el reto que hemos asumido ahora. Perfecto, Ana Sofía, gracias. Y ahora tú, Sergio. Luis Felipe, Ana Sofía, qué gusto estar aquí con ustedes. Agradecerles a todas las personas que nos van a ver. Qué bueno poder transferir conocimiento, que nos conozcan. Aquí Sergio Rengifo, director ejecutivo de una organización que se llama SECODES, que le vamos a contar qué es SECODES. Y aquí, Luis Felipe, feliz y esperando tus preguntas, compartir con Ana Sofía, qué maravilloso. Y estar aquí en las oficinas de Colgas me parece espectacular. Perfecto, muchas gracias Ana Sofía y Sergio por acompañarnos. Yo soy Luis Felipe Ocampo, yo soy gerente legal y de asuntos corporativos de Colgas. Estamos en este gran reto de ser cada día más sostenibles. La sostenibilidad es un eje de nuestra estrategia de negocio y es fundamental para nosotros. Es un innegociable, sabemos que tenemos que crecer de manera sostenible. Entonces, por esto este tema fundamental y esencial, no solo para la compañía, sino para el mundo, lo queremos tratar hoy, queremos aprender un poco más del tema. Entonces, arranquemos, Sergio, arrancamos hablando de SECODES, un poco qué es SECODES, la historia de SECODES, qué hace SECODES en el día a día. Me encanta porque a veces dentro de SECODES se pierde un poco lo que es SECODES. Eso quiere decir Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible. Somos el capítulo colombiano de una organización mundial que se llama el World Business Council for Sustainable Development, que es un consejo que reúne a las 230 empresas más grandes del mundo trabajando temas de sostenibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Es promover, impulsar e inspirar al sector empresarial de empresas como Colgas, que lleva más de 50 años, que identifiquen la sostenibilidad como la única forma de hacer negocios. Para nosotros, SECODES es el capítulo colombiano del World Business Council. Somos 65 SECODES en el mundo, 17 en América Latina. Y nuestra característica, igual que nuestra casa matriz, es trabajar con los presidentes y los CEOs de las empresas asociadas. Lo que hacemos es acompañar a nuestras empresas asociadas para que sean líderes en temas de sostenibilidad, que es que hagamos buenos negocios gestionando riesgos sociales y ambientales. Aquí lo que hacemos, tenemos una hoja de ruta que la vamos a mencionar más adelante, y lo que tratamos de hacer es articular a los diferentes actores con un propósito común, que hagamos buenos negocios, impactando menos el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de las comunidades y la sociedad. Sergio, cuando nos cuentas que SECODES intenta o integra el sector empresarial en el mundo de la sostenibilidad, ¿cuál sería el reto más importante cuando uno va y le habla a un empresario de pronto de sostenibilidad? ¿Qué dudas salen? ¿Qué es lo fácil? ¿Qué es lo difícil de esa conversación? Tenemos un gran reto que es las empresas se hacen para hacer negocios. O sea, lo primero y la primera viabilidad de una empresa tiene que ser la viabilidad financiera. Si yo no soy viable financieramente, no puedo ser responsable ni social ni ambientalmente, porque lo que hacen sus accionistas cogen sus pesitos y se los llevan para otro país. Entonces, es importante que le mostremos al sector empresarial que es una estrategia diferencial de negocio, que yo puedo identificar mejoras en mis procesos productivos, que puedo potencializar mis productos y mis servicios con un enfoque de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, Felipe, es importante también que esto va con un tema, digamos, de articulación con el gobierno, con la academia, con la sociedad, y el sector privado juega un rol súper importante y relevante. Entonces aquí tenemos que mostrarles al sector empresarial que la sostenibilidad es buen negocio. Digamos, yo le digo a las empresas, si yo quiero exportar, por ejemplo, a Europa, en Europa van a exigir posiblemente una política en derechos humanos, una debida diligencia en derechos humanos, que es sostenibilidad también, no solamente un tema ambiental, sino un tema, digamos, de
triple cuenta de resultados: viabilidad financiera, progreso social y minimizar impactos ambientales. Y todo eso tiene que ir acompañado de lo que llamamos gobierno corporativo, que yo soy soñador con los pies en el suelo, es que seamos buenos seres humanos. El gobierno, la academia, el sector privado está conformado por personas. Necesitamos poner a esa persona en el centro y que esa persona tenga conocimiento de temas de sostenibilidad. Entonces, para nosotros es fundamental esa combinación de actores, pero también esa transferencia de conocimiento y que podamos inspirar al ser humano que hace parte de las organizaciones para que nos ayuden en esa trayectoria de ser sostenibles. Me gusta esa perspectiva del ser humano y de la persona, porque a veces, digamos, en algunas metas nos olvidamos que detrás hay personas. Obviamente hay metas de reducción de emisiones de CO2, hay metas en gobierno corporativo, pero detrás hay personas que viven un día a día y que tienen impacto. Y también me gusta el tema de la viabilidad financiera, pero cada vez la sostenibilidad es más un apalancador de negocio. Uno ve cada vez más indicadores de negocio que están atados a la sostenibilidad. Ve, por ejemplo, cada vez más que las compañías que son más sostenibles reciben una mayor valuación en el mercado. Entonces, creo que cada vez vamos entendiendo un poco más el tema. Pero ahorita me gustaría entender un poco la perspectiva de Ana Sofía, lo que hablábamos con Sergio. Desde tu rol, Ana Sofía, como jefe de sostenibilidad de una compañía, ¿cuáles crees que son los retos más grandes y las oportunidades más grandes que encuentras dentro de una empresa para hablar de este rollo de sostenibilidad de las personas? Bueno, primero, dejar de ver la sostenibilidad solamente, como lo mencionaba Sergio, desde una sola perspectiva, desde solamente cuando hablamos de sostenibilidad pensamos que solamente es hablar del medio ambiente, sino es como ver la sostenibilidad como una integralidad y realmente cómo la sostenibilidad entra en las organizaciones a ser un sinónimo de competitividad. Realmente cómo llegamos a nuevos mercados, cómo accedemos realmente a tener operaciones más estables, sostenibles en el tiempo. La única forma es nosotros hacerlo bien, es hacer las cosas bien. Entonces, creo que de ahí, pues en el rol en el que estoy es aprender a poder valorizar esas externalidades que no lo vemos y lo que ya hacemos en el negocio, empezarlos a aterrizar y empezar a mostrar que realmente nosotros hacemos negocios que son estables, son competitivos, son sostenibles en el tiempo y también que estamos procurando por tener un mejor relacionamiento con nuestras comunidades y pues garantizando también la conservación del medio ambiente, que es donde pues nos movemos. Entonces ese es como el gran reto y hacia dónde vamos, es cómo logramos ver y cómo integrar la sostenibilidad al negocio y es lo que hemos venido trabajando. Perfecto, me gustan esas perspectivas aterrizadas a la realidad. Yo quisiera contar aquí un poco una historia que nosotros tenemos en el proyecto de Nauti GLP. Para los que nos escuchan, ¿qué es Nauti GLP? Nauti GLP es embarcaciones fluviales que se mueven con gas licuado de petróleo. Reemplazan los combustibles tradicionales por gas licuado de petróleo. Eso ofrece una ventaja en reducción de emisiones y a su vez también mitiga mucho el riesgo de derrames en los cuerpos de agua. Pero todos esos beneficios ambientales pues suenan bien, pero las embarcaciones de GLP se mueven en comunidades que las utilizan. Lo que fuimos aprendiendo en el tiempo es que una de las cosas que más movía a la gente era el ahorro que tenían frente a los combustibles tradicionales. El tema ambiental es importante, pero había que entender esa realidad de esas personas. Entonces me gusta esa perspectiva de aterrizar los objetivos de sostenibilidad con personas que hay detrás, ellos qué viven, cuál es su realidad, cuál es su día a día. De pronto me gustaría poner otro tema ya a discusión y es, pues no podemos darles a la espalda hoy en el mundo que muchos sectores pues han criticado algunas iniciativas, diría yo, de sostenibilidad, han criticado algunas implementaciones, hay algo que llaman en Estados Unidos la Agenda Woke. Entonces pues siempre hablamos de los éxitos, pero ustedes dos, ¿qué creen? Y el que me quiera contestar, ¿en qué a nivel global nos hemos podido equivocar a veces en implementar estrategias de sostenibilidad? ¿Qué ha hecho falta? Porque algunas cosas han quedado como en el papel o solo suenan como discursos bonitos. ¿Y qué se puede hacer para revertir esos errores que se han podido cometer? Bueno, Luis Felipe, yo pienso que aquí tenemos unos temas muy focalizados. Nos hemos equivocado, pero también yo creo que es un tema, digamos, de profundizar en el conocimiento y también unificar y sensibilizar y simplificar el lenguaje. Yo siempre hablo que en el mundo tenemos 3 desafíos. Si el sector empresarial quiere trabajar estos temas y los que nos están escuchando identifiquen nuestros 3 desafíos. El primero es emergencia climática.
Nosotros podemos ayudar a minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero las personas más vulnerables son las que están recibiendo los efectos del cambio climático. El segundo desafío es objetivos, o digámoslo así, es pérdida de la naturaleza y la biodiversidad. O sea, eso afecta y tiene impactos negativos en el mundo. Y el tercero es la creciente desigualdad. Imaginen que cada 4 segundos la desigualdad está matando una persona en el mundo. A esa cifra uno dice, ¿qué es esto? Cuando uno identifica esos 3 desafíos e incluyo dentro de mi estrategia empresarial, cómo a través de mi estrategia empresarial puedo contribuir a superar esos desafíos, ya estoy alineando mi estrategia empresarial a problemas globales con soluciones locales. Es importante, digamos, identificar yo como empresa cómo puedo contribuir a estos desafíos globales, pero que esté alineado totalmente a mi core business, a mi estrategia empresarial. Posiblemente yo le puedo pegar por mi estilo, por mi tipo de negocio, pues tengo que minimizar emergencia climática, puedo contribuir a ese desafío global. Pero también dentro de mi estrategia puedo contribuir a cerrar brechas de desigualdad, como lo hace en este caso Colgas, llevando gas a comunidades que antes cocinaban con leña, que yo sé que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cómo dentro de mi negocio identifico una estrategia diferencial para que mi estrategia también contribuya a superar desafíos globales? Y también uno aterriza aquí a nivel regional y a nivel país. Entonces, yo creo que con esos desafíos uno también identifica hojas de ruta. Nos focalicémoslos. ¿Cuál va a ser mi lineamiento para trabajar mi estrategia empresarial? Sin inventarme la rueda, sino identifiquemos hojas de ruta que ya estén trabajando algunas empresas en el mundo. Entonces uno identifica, ahí están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando ustedes escuchan hablar de ODS, son Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Acuerdo de París, que es el acuerdo que va alineado a cambio climático. El año pasado tuvimos la COP16, que hablamos de Acuerdo Kunming-Montreal, biodiversidad. Y nosotros, y aquí voy a hacer publicidad al World Business Council, tenemos la visión 2050, que es una visión que es qué tenemos que hacer para ser sostenibles al año 2050, donde el mundo va a tener más de 9.500 millones de habitantes, y si queremos que esas personas vivan bien, sin sobrepasar los límites planetarios, esta es la hoja de ruta que proponemos. SECODES en Colombia, esa hoja de ruta salió en el 2010, Luis Felipe y Ana Sofía. En el 2021 el World Business Council hace la visión 2050 Refresh, y SECODES adapta la visión 2050 Refresh a Colombia en el año 2023. Y esa visión 2050 Colombia, imaginen que actualmente somos más o menos 52 millones de colombianos. En el 2050 Colombia va a tener más o menos 62 millones de colombianos. Y si queremos que esas personas tengan buena calidad de vida, sin sobrepasar los límites del capital natural, SECODES propone esta visión 2050 que tiene 9 caminos de transformación. Entonces, Felipe, aquí el resumen es, hay unos desafíos, identifiquemos del sector empresarial cómo contribuimos, pero también ya estamos sobrediagnosticados y tenemos unas hojas de ruta para abordar la estrategia empresarial con estas hojas de ruta. Perfecto. Y tienes razón, Sergio. Ahorita vamos a hablar un poco más de la visión 2050, cómo ha aterrizado un poco en Colombia, qué retos tiene, qué oportunidades tiene. Me gustaría hablar con Ana Sofía un poco del tema que hablábamos, de desde tu visión, de estando dentro de una compañía y en general tu experiencia en sostenibilidad, ¿en qué crees que, cuáles son los retos que tenemos, en qué nos hemos podido equivocar, porque hay que reconocer en qué no se podemos equivocar y cuáles son las oportunidades que tenemos en materia de sostenibilidad? Bueno, la sostenibilidad tiene una particularidad que estamos llenos de marcos, llenos de siglas, de algunos tecnicismos que nos aleja un poco de la realidad y del común denominador que a lo que tenemos que aplicarlo. Entonces el gran reto es cómo nosotros realmente utilizamos toda esa rigurosidad realmente a esos problemas complejos que tenemos en las compañías, cómo realmente los bajamos todos esos conceptos, cómo realmente estandarizamos y tenemos la rigurosidad, pero sin perder el norte en que estamos aterrizándolo, es a plantear que sea un negocio sostenible en el sentido de que yo tengo que aterrizar a metas puntuales que realmente sean aplicables al negocio y que realmente respondan a la problemática que tienen que responder, o si no nos vamos a quedar en discursos gaseosos en que realmente no van a apuntar a nada y que vamos a seguir avanzando solamente en el discurso y no generando el impacto que realmente buscamos generar en las compañías. Entonces creo que el gran reto es ese, cómo realmente aterrizamos la sostenibilidad, la ponemos en un lenguaje en el que podamos entenderlo todos y que podamos tener esas metas reales y soluciones viables a nuestro contexto nacional. Me gusta porque los dos coinciden, es sostenibilidad entendida en la realidad, en cuáles son las necesidades y
y en qué contexto real se está moviendo la sostenibilidad. Y Luis Felipe, si hablamos como empresa y desde gobierno, como empresa foco, que es lo importante en este momento para la empresa, no hay que apuntarle a todo. Prioricemos y focalicemos a dónde vamos a apuntar, con qué objetivo, de que la alta dirección vea que esto realmente sí es estratégico para su negocio. Y la articulación y que cada actor haga lo que le corresponde. El gobierno tiene que hacer marco regulatorio, la sociedad tiene que cumplir ese marco regulatorio igual que el sector privado. Y el sector privado es una fuente de innovación y de generar, digamos, riqueza para pagar impuestos en los países. Es importante. Me gusta. Sí, y va en línea con lo que tiene que hacer una compañía normalmente. Tiene que ver cuáles son sus capacidades y en qué puede realmente tener impacto y enfocarse en eso, ponerle ruta en esos aspectos. Habíamos quedado de hablar de la visión 2050. Hablemos un poco de esa visión 2050, cómo ha aterrizado en Colombia, cómo la han tomado las compañías y qué medidas han implementado, y también un poco qué puede aportar la gente del común a esa visión 2050. La visión 2050 es una visión con enfoque empresarial. El World Business Council y SECOES hacemos herramientas con empresas para las empresas, que es importante porque es que esto no puede ser un tema solamente como soñador, sino tiene que ser un tema aterrizado. La visión 2050 de Colombia, lo que hicimos fue aterrizar la del World Business Council, traerla a la realidad de Colombia. Tiene 9 caminos de transformación que están totalmente articulados. Estos 9 caminos de transformación es donde las empresas ofrecen productos y servicios en el mundo. Entonces voy a tratar de mencionar, espero recordarlos todos. Energía, está Colgas, es el primer camino de transformación. Segundo es transporte y movilidad, está Colgas. El tercero es espacios para vivir, la construcción sostenible. El cuarto es productos y materiales, podría hablar economía circular. Y el quinto, y está en el centro, y ojo con esto, servicios financieros. Es importante llamar la atención de los inversionistas para que vean la importancia que es invertir en empresas y en negocios que tengan este marco conceptual de la sostenibilidad. El sexto es conectividad, ¿tá? Una conectividad a nivel global. Séptimo es bienestar y salud. El octavo es agua y saneamiento. Y el noveno es alimentación. Entonces yo le digo a las empresas que nos van a escuchar, identifiquen entre los 9 caminos de transformación dónde está su foco de negocio. Y cada camino de transformación en la visión 2050 tiene 6 a 7 transiciones clave que debemos hacer como sociedad, como país, y tiene acciones empresariales, 10 acciones empresariales que deberían desarrollar las empresas para contribuir a superar y a trabajar a ese camino de transformación. Esta visión 2050 está totalmente articulada a los objetivos de desarrollo sostenible, al Acuerdo de París, al Acuerdo de Montreal. ¿Y cómo llegamos a esto, pasar del sector privado, del gobierno, a la sociedad? Desde SECOES tenemos una iniciativa que llaman los Objetivos para Vivir Mejor. ¿Qué esto qué quiere decir? Es humanizar y personalizar los objetivos de desarrollo sostenible. Que cada persona, sin importar en qué parte del mundo, a través de acciones individuales, puede contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y a nuestra visión 2050. Es decir, por ejemplo, cambio climático. La primera invitación te invita a conocer sobre cambio climático. La segunda, la tercera y la cuarta son mucho más ambiciosas. Te invita a cambiar estilos de vida, patrones de consumo. Invita al ciudadano si estás usando el auto, ¿por qué no utilizas bicicleta? Si comes carne, ¿por qué no tratas de dejar de comer 5 veces al día y comes 3? Empezar a hacer como cambios en estilos de vida. Y el quinto es que invitemos a los líderes empresariales en el mundo y gobierno también para que contribuyan al cumplimiento de ese objetivo para vivir mejor. Entonces, aquí hay que hacer una combinación entre estrategia empresarial, pero también transferencia e inspirar, digamos, a mis colaboradores y a las familias de esos colaboradores también y a la sociedad en general. Espero no haberme alargado mucho, ¿no? Qué pena. No, es una visión muy, muy completa, la visión 2050, y puede entender uno que es una hoja de ruta. O sea, acá, y está muy relacionado con lo que habíamos contestado anteriormente, es las compañías tienen una hoja de ruta, establecen cuáles son sus fortalezas, en qué sector están, y a partir de eso tienen un camino para seguir y cómo tener impacto en sostenibilidad. Ana Sofía, Sergio nos hablaba de que uno de los pilares de esa visión 2050 es energía. Colgas está en el negocio de la energía y pues uno de los energéticos principales de la compañía es el GLP. ¿Qué papel puede jugar el GLP en este camino de la transición energética en Colombia? ¿Cómo ves al GLP como un actor relevante en la transición energética y en mejorar las dinámicas de sostenibilidad en el país?
Bueno, Luis Felipe, como lo habíamos hablado, realmente nosotros tenemos que aterrizarnos mucho en el contexto en el que estamos. Para hablar de un tema de transición energética, pues se requieren bastantes recursos para hablar de transición energética, y en un país como el de nosotros debemos empezar a hablar de cómo vamos a empezar a transicionar de una forma segura y eficiente. Y ahí es donde entra el GLP, porque el GLP, si bien es un combustible pues renovable, no renovable, perdón, tenemos que utilizarlo porque es un combustible de bajas emisiones, que lo que nos va a permitir es poder transicionar a un mercado pues de energéticos renovables en los que nosotros podamos diversificar esa matriz. Entonces, lo que nos va a ayudar el GLP es poder entrar a esos sectores o a esos lugares donde realmente se utilizan combustibles altamente contaminantes o simplemente no existe un acceso al energético, para poder llegar y transicionar y llegar a soluciones ya mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces el rol del GLP aquí es crucial porque es lo que nos va a permitir poder hacer esa transición de una forma segura y que realmente sea algo que esté más accesible a las personas hasta llegar a un proceso en el que podamos tener diferentes fuentes energéticas que pues, nos permita poder solventar la demanda nacional. Entonces ahí es... Yo creo que tocas un punto fundamental. Entonces, yo, como uno desde la experiencia puede ver el rol del GLP, como lo mencionabas, es un energético de bajas emisiones y entra a suplir unas necesidades de comunidades o que no tienen acceso a la energía o comunidades que por otro lado utilizan energéticos altamente contaminantes. Entonces ese rol en la transición tiene muchísimos impactos, porque uno de ellos es un impacto en la salud. Ya vamos a hablar un poco del consumo de leña en el país, que es altísimo. Estamos hablando de alrededor de 5 millones de personas que consumen leña y eso tiene un impacto en la salud enorme. Las enfermedades respiratorias tienen un impacto en la población grandísimo. Tristemente afectan mucho más a las mujeres porque que son las que lo utilizan e incluso a los niños que están en el hogar. Entonces, el acceso a estos energéticos de bajas emisiones tiene ese rol de salud pública que muchas veces lo olvidamos. También tiene un rol social en lo económico, porque la actividad productiva se dinamiza, las personas pueden generar negocios, incluso temas de la vida cotidiana que uno no piensa. Por ejemplo, hablando con unas comunidades, una vez nos contaban la hora a la que se tienen que levantar en la mañana a cortar la leña. Uno no piensa en eso. Entonces, cuando tienen acceso a un energético que es más eficiente, pues tienen ese ahorro de tiempo que lo pueden utilizar en otras cosas y esa mejora en la calidad de vida. Me acuerdo mucho de un grupo de mujeres que nos hablaban del olor que les deja la leña. Me acuerdo que nos hablaban que los maridos no se les acercaban cuando olían a leña, pero cuando utilizaban GLP pues tenían esa ventaja, algo que uno no pensaría y es algo cotidiano. Entonces esos aspectos de vida, esa mejora en la calidad de vida, pues la energía no solo es un combustible. Esto lo estoy aprendiendo hoy, ¿no? Que el GLP es afrodisíaco. Pues tiene ese efecto y que uno no lo habría pensado. Pero ¿cómo mejora el día a día? ¿Cómo una persona con el acceso a energía de bajas emisiones, a una energía más limpia, pues puede dinamizar su vida? Desde SECODES, Sergio, ese aspecto de la energía, el GLP, ¿ustedes cómo lo ven en el panorama nacional? El GLP es un combustible a base de petróleo, pero el gas en general genera emisiones, pero es el combustible, yo diría que más limpio dentro de los combustibles fósiles en emisiones. Entonces, cuando yo cocino o cuando mi empresa trabaja con ACPM, con carbón, pues las emisiones son altísimas en efecto de gases de efecto invernadero. Como tal, el core business de Colgas es una buena práctica ambiental. Minimiza y mejora, aparte de minimizar emisiones de gases de efecto invernadero, mejora calidad de vida. Colombia es un país geográficamente muy amplio, donde hay territorios, y leí hace poco, en el país hay más de 5 millones de personas cocinando con leña. Cuando llevamos gas, GLP, a estos territorios, estamos mejorando y cambiando vidas. No solamente el impacto social, sino también el impacto ambiental. Estamos evitando que esas familias corten árboles para extraer leña. Estamos evitando que corten árboles o dañen naturaleza para extraer carbón. Pero también en el tema social, en el tema de mejoramiento de calidad de vida, de temas de dignidad,
mejora calidad de vida también. Entonces, para mí el tema de transición energética, que cuando hablamos de transición energética, posiblemente los más afectados van a ser las familias más vulnerables, porque esto cuesta. Y la transición energética requiere, digamos, de infraestructura que posiblemente el país no lo tiene todavía, y por eso tenemos más de 5 millones de personas cocinando con leña. Porque no hay infraestructura para hacer llegar, y no solo es infraestructura eléctrica, de energía, perdón, sino también infraestructura de movilidad, de logística, para que lleguen estos combustibles limpios a las comunidades que lo necesitan. Entonces, me parece que la transición energética primero tiene que tener una articulación de los actores, tiene que tener un compromiso desde el gobierno, sector privado articulando y la sociedad como tal, porque también tenemos que generar, Luis Felipe y Ana Sofía, un tema de educación, ¿no? De transferir, porque también hay tradiciones dentro de las familias que toda la vida he cocinado con leña, y cambiarles, no cambiarles, sino enseñarles, mostrarles que es mejor cocinar con gas, a veces también choca. Se llama cultural. Cultural, ¿cierto? Aquí yo creo que los que cocinamos con gas nos encantan los sancochos en leña. Sí, eso ha sido una tradición. No, y de vez en cuando no estaría mal, pero la gente, a mí me sorprendió porque las personas son cada vez más conscientes en las comunidades de los daños de la leña. De acuerdo. Y lo han visto en familiares, o sea, se le enferman los familiares. Ellos se dan cuenta. Mi tía se enfermó, mi abuela se enfermó cocinando toda la vida con leña. Entonces la comunidad cada vez lo ha entendido más. Incluso es un tema de ahorro. De acuerdo. Que lo que gasta, por ejemplo, el sistema de salud en atender este tipo de situaciones, pues es un tema relevante. Y ahora en tiempo también, ¿no? Exacto. Tú tocas un tema muy importante que también es relevante, y es las industrias. En Colombia muchas industrias todavía utilizan carbón, diésel y otros combustibles altamente contaminantes, y en el GLP tiene una oportunidad que hoy también tiene un aspecto adicional, y es la confiabilidad. Hoy sabemos de la crisis que hay en gas natural, y el GLP da esa confiabilidad en el suministro. Hay una infraestructura importante de importación que Colgas lidera, y es propietario de una infraestructura en importación que incluso en este momento estamos ampliando. Entonces los industriales pueden tener la tranquilidad que el GLP les va a permitir la sostenibilidad de sus negocios en el largo plazo, teniendo el energético que necesitan para sus procesos productivos. Cambiando a otro energético que es eje de la compañía, que es la energía solar, me gustaría que habláramos un poco del rol de la energía solar, de cómo se puede incentivar más, de qué retos tiene la energía solar. Quería hablar contigo, empezando contigo, Ana Sofía. ¿Cómo ves el panorama de la energía solar en Colombia? Bueno, la energía solar se ha venido expandiendo en los últimos años, ¿no? Y lo hemos visto como compañía, hemos visto cómo nuestra gerencia de energía ha crecido exponencialmente, porque pues nuestros clientes han visto la necesidad de empezar a migrar hacia energéticos más limpios. ¿Cómo está en el panorama? O sea, lo que entra en la energía solar entra a diversificar las fuentes de energía que hay. Entonces, realmente es el primer paso. O sea, es el primer paso porque es una de las tecnologías que más se ha desarrollado y la que más conocemos, en la que pues, puede tener unas eficiencias buenas para ser utilizadas en la industria. Entonces, el potencial es altísimo, el que nosotros estamos cubriendo, y adicionalmente es como también nosotros empezamos a construir proyectos que no solamente tienen una fuente, sino como lo hemos mencionado en otros proyectos, hemos tenido, por ejemplo, energéticos, energía solar y GLP de respaldo. Entonces, por ejemplo, cómo nosotros construimos soluciones a la medida, pero que realmente garanticen una seguridad energética. Esa perspectiva me gusta. Yo recuerdo mucho en una conversación en un panel que un panelista internacional mencionaba algo, y es: no hay una solución energética única. Yo creo que en Colombia nos hemos equivocado en eso. O sea, siempre nos vamos con una solución energética, y esto le sirve a todas las comunidades, y cada solución energética se adapta a unas necesidades. Por ejemplo, el GLP tiene una ventaja de portabilidad, la energía solar tiene ciertas ventajas, hay zonas donde la eficiencia de la energía solar no es muy alta. Entonces me gusta mucho que toques ese tema de la combinación y la canasta. Es que ahí cubrimos uno de los retos que tiene la energía solar y que sube los costos, es el almacenamiento. Entonces, yo como garantizo el tema de que poder brindar un energético confiable, seguro y pues a cierta operación, pues es diversificando mis soluciones, y realmente pues es el punto en el que debemos empezar a construir. ¿Tú cómo lo has visto, Sergio?
desde SECODES, desde los agremiados? Yo veo una gran oportunidad primero, ahí donde yo siempre digo, seamos propositivos y en Colombia estamos acostumbrados a criticar todo. Colombia es una riqueza natural inmensa. Imaginen colocar energía solar en Alaska, que casi no hay sol. Entonces, digamos, la riqueza del país como tal tiene toda la geografía para ser diversos en energías limpias. Energía eólica, energía solar, tenemos mucho sol en el país, pero también tenemos regiones donde podemos potencializar este tema. Aquí el sector empresarial, y en el caso de Colgas yo creo que es importante potencializar. Todavía faltan cosas, digamos, de marco regulatorio que toca fortalecer, tener como esa seguridad jurídica para seguir invirtiendo más en tecnologías limpias. También el tema de infraestructura, que es importante, digamos, la conexión de convertir lo que captamos, la energía solar, y conectarla con el sistema público es importante también, desde un foco, digamos, más amplio. Yo ahí, Sergio, y hago una cuña de un tema que no es menor, es un tema de trámite. A veces con el operador de red, para revertir la energía solar que se genera a la red, el trámite con el operador de red es tortuoso. Y eso es un tema que uno debería hacer un llamado a las autoridades, porque debería ser algo simple, pero es un trámite muy, muy tortuoso con algunos operadores, y es un trámite que se debería facilitar porque al final del día es una energía renovable y va en beneficio de todos. Y ahí es donde la importancia de la articulación. Cuando yo voy a hacer una iniciativa, un proyecto, es importante identificar qué actores están involucrados en esta iniciativa, para llamarlos, articular, hacer un diálogo constructivo, una co-creación del proyecto como tal, para escalarlo, porque si no siempre vamos a tener un cuello de botella en este tipo de iniciativas. Y por otro lado, yo creo que también cuando queremos masificar este tipo de energías, también debe ir acompañado de un tema de comunicación asertiva para los diferentes actores, ya sea para mis clientes, y posiblemente ya estamos hablando de llevar energía solar menos para generarle a través de energía solar refrigeración a comunidades muy, muy lejanas. También enseñarles que debe tener un mantenimiento, cómo cuidar este tipo de proyectos. Hay desafíos grandes, como el tema, digamos, de las tecnologías, que posiblemente la proyección de durabilidad a largo plazo es importante tenerlo en cuenta también. Pero yo creo que el país viene en un desarrollo interesante. Yo creo que Colgas viene trabajando también fuertemente este tipo de iniciativas. Y lo que tú mencionabas, Luis Felipe, es cierto. Tenemos que diversificar las fuentes de energía para, digamos, potencializar y tener realmente una transición energética justa y equitativa. Perfecto. Yo solo agregaría un tema para cerrar el capítulo de solar, y estos proyectos son de largo plazo, entonces la financiación juega un rol importante. Yo creo que la articulación con el sector financiero es fundamental. Los industriales han venido entendiendo cada vez más que apostar por la energía solar es un ahorro en el mediano y largo plazo, porque el proyecto se va pagando solo con los ahorros que se tienen del consumo de la energía tradicional, pero es una apuesta de mediano y largo plazo. Y era algo que hablábamos ahora de la visión 2050 y todo. Yo creo que en sostenibilidad un tema importante es eliminar el cortoplacismo. Hay que pensar más en mediano y largo plazo, porque a veces si atendemos la urgencia, yo creo que podemos cometer errores. Y hablando de futuro y de largo plazo, me gustaría que Sergio nos contara un poco de un documento que sacó SECODES de las 10 tendencias en sostenibilidad. Hoy estamos en este camino de la sostenibilidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son esas tendencias a futuro y esas tendencias cómo se ven en Colombia? Ok. Tenemos un tema actual complicado, el tema geopolítico. No podemos dudar el tema, digamos, de las guerras en Ucrania, lo que está pasando en Irán ahorita y Gaza. Son temas que, aunque estemos aquí en Colombia, afecta al sector empresarial, porque puede ser que empresas que proveen materia prima a empresas de Colombia tengan sede en Ucrania o estén en Israel. Eso, queramos o no queramos, nos afecta. Es un proyecto, es una guerra que afecta digamos, los países allá, pero afecta al mundo entero. Yo diría que el tema de autócratas, los políticos están adueñando estos conceptos, esto nos pone una barrera más para impulsar y promover este tema de la sostenibilidad con un enfoque empresarial diferencial. Y hay unos temas, digamos, que yo diría que están totalmente articulados, y aquí lo voy a tratar de articular con Colgas. Cerrar brechas de desigualdad. Yo creo que es como brindarle a las personas que necesitan a menos necesidades básicas insatisfechas. A través del GAS, del GLP, podemos cerrar brechas de desigualdad en temas de mejoramiento de calidad de vida, acceso a energía, para potencializarlo. Otro tema es un punto de inflexión en rendición de cuentas. Ya que comuniquemos asertivamente lo que hace la empresa en temas de sostenibilidad a sus diferentes grupos de interés.
y Colgas está armando sus reportes de sostenibilidad, que me parece muy pragmático lo que están haciendo. Y un reporte es contar en 3 ejes lo que hace la empresa en lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, esa rendición de cuentas donde yo publico y coloco cosas que realmente puedo argumentar, evitando el greenwashing, sino realmente para generar un tema de transparencia e innovación. Un tema de potencializar y realmente mostrarle al sector empresarial la dependencia que tiene respecto al capital natural. O sea, de que dependemos de la naturaleza es importante también. De nada sirve que una empresa de bebidas sea eficiente en su proceso productivo si el agua no le llega a la entrada de la planta. Entonces ya tiene que irse corrientes abajo y cuidar las cuencas hidrográficas. Entonces, esto es un tema de minimización de riesgos, identificar las oportunidades. Y hay un tema que quiero no hablar de todas las 10, pero hay un tema fundamental, que es el tema de la IA, inteligencia artificial, como superhéroe o como supervillano para la sostenibilidad empresarial. Y aquí yo creo que es importante, Luis Felipe y Ana Sofía, identificar también, necesitamos tecnología, necesitamos data para potencializar los impactos que como empresa estamos generando. Yo creo que ustedes vienen trabajando todos esos temas. La transición energética necesita data, necesitamos monitorear cómo estamos abordando esta estrategia empresarial. Yo soy un optimista con la inteligencia artificial. Yo sé que hay muchos temores, pero yo creo que sí, la inteligencia artificial a la larga va a traer oportunidades. Hay algunas cosas que se van a reemplazar, pero pues en la compañía la ciencia de datos es uno de los ejes de la estrategia al lado de la sostenibilidad. Y sabemos la importancia, y a la larga yo creo que nos debería facilitar la vida. Soy un optimista, sé que hay muchos temores y sé que hay precauciones, pero a la larga estas tendencias tecnológicas yo creo que redundan en algo positivo. Hay que adaptarnos, de acuerdo. Hablamos ahorita del tema de contexto, de que hay que vivir el contexto, Ana Sofía, y me gustaría hablar un poco de valor compartido. Hablaba antiguamente de donaciones, un poco que expliques el concepto de por qué es valor compartido y nos cuentes un poco en la compañía cómo se ha venido trabajando el tema de valor compartido, como los impactos que hemos tenido, y también a nivel nacional, como hacer un llamado a otros actores a esa importancia del valor compartido y cómo construir en conjunto puede permitir a largo plazo el crecimiento y mejorar los indicadores de sostenibilidad. Bueno, como tú bien lo mencionabas antes, hablábamos solamente de un eje que era responsabilidad social, que era enfocado hacia las organizaciones privadas, realizaban sus donaciones y ya terminaba su gestión ahí. Y eso era el relacionamiento directo que eran con las comunidades. Ahora lo que estamos migrando a un concepto más integral, que es la construcción de valor compartido, que lo que realmente busca es yo cómo genero valor a las comunidades, a mi área de influencia donde yo opero, y cómo ellos también me van a generar valor a mí. Entonces aquí es un crecimiento conjunto. Eso es lo que hemos migrado en Colgas, esa mirada hacia una construcción de valor compartido. Para eso hemos desarrollado un plan robusto en el que hemos dividido el país en unos nodos de intervención. En esos nodos de intervención hemos trabajado en ejes específicos en los que vamos a trabajar con las comunidades. Uno grande, que es el tema de cierre de brecha energética, el tema de construcción de capacidades en territorio, porque realmente sabemos que las poblaciones no van a crecer o no van a desarrollarse solamente porque el privado esté siempre. La idea es que nosotros podamos dejar las capacidades instaladas en las comunidades para que realmente pueda generarse una prosperidad en el territorio. Así se construye realmente ese tejido social que estamos buscando. No solamente eso, también la parte de primer empleo, emprendimiento, que va muy de la mano con nuestro propósito corporativo, es también buscamos cómo potencializamos esos mercados que realmente mueven la economía en estos territorios, y finalmente todo el tema que tiene que ver con el acceso a servicios básicos insatisfechos, que hemos visto y hemos evidenciado en territorio que ha sido una de las mayores problemáticas que tiene. Con ese foco hemos venido trabajando y hemos construido realmente iniciativas que han impulsado muchos de nuestros proyectos, y no solamente eso, sino que nos garantiza un relacionamiento cercano y directo con las comunidades. Entonces esto lo que nos ayuda es a fortalecer la gestión que estamos haciendo y ese reconocimiento, y cuidar también la reputación de nosotros en territorio, no solamente con las comunidades, con los gobiernos, el relacionamiento con gobiernos, el relacionamiento también con otras organizaciones, porque sabemos que esto no lo podemos hacer solos.
Nosotros no somos, como lo mencionaba Sergio, nosotros no hacemos política pública, pero sí que contribuimos para el cumplimiento de las metas de política pública. Entonces el tema de relacionamiento es fundamental que podamos tener esas alianzas con privados, que unamos esfuerzos para poder desarrollar los proyectos, y gobierno que realmente nos va a dinamizar el ecosistema en el que estemos. Entonces eso es como la importancia y cómo lo hemos venido manejando. Perfecto. Yo aquí quiero hacer un comercial no pago de Ana Sofía del equipo, porque la verdad encontraron unas maneras muy creativas. Por ejemplo, en alguna zona del país ayudamos a construir una carretera para una comunidad, impactamos una comunidad grande cercana a una de nuestras plantas, cosas que normalmente uno no pensaría. Pero sí, trabajando de la mano de las comunidades, ellos se beneficiaban de la carretera, nosotros a la larga también la comunidad les servía la carretera, nosotros también para la planta, y encontraron como formas muy creativas de poder trabajar con la comunidad. También, como lo decía Ana Sofía, solos no lo podemos hacer, trabajamos pues de la mano de SECODES, que es un gran aliado nuestro, por ejemplo, organizaciones como ProPacífico, que tienen una labor bien bonita y llegan a comunidades. Por ejemplo, el año pasado nos enfocamos muchísimo en Buenaventura, y creo que el tema de valor compartido es fundamental para las compañías, y me gusta mucho esa visión de verlo como una relación gana-gana. Ana Sofía alcanzó a tocar, Sergio, el tema de nuestro propósito corporativo, que eso va a ser un capítulo importante digamos que seguramente va a ser trabajo de otro podcast. ¿Cómo puede la pequeña y mediana empresa entrar en este tema de sostenibilidad? ¿Cómo podría trabajarlo? Uniéndolo un poco con el tema de valor compartido, me parece fantástica, digamos, esa estrategia. ¿Por qué? Porque ir más allá de la filantropía. Cuando uno tiene proyectos filantrópicos y desafortunadamente llega a haber una crisis empresarial, lo primero que cortan las empresas son las donaciones. Entonces, cuando yo lo alineo a mi core business, a mi estrategia de negocio, vinculo comunidades que producen un producto, yo puedo ser para mí un riesgo, oiga, la comunidad no tiene para pagarme el gas, pero le genero un ingreso, ya seguramente nos van a pagar. Entonces, ¿cómo estos conceptos pueden ser una estrategia diferencial dentro de mi empresa? Ya en el tema, digamos, de las pequeñas y medianas, nosotros creemos importante que la empresa ancla, en este caso puede ser Colgas, fortalezca, siendo sostenible, fortalezca su cadena de valor. Desde SECODES lanzamos un programa este año que se llama Supply Chain Sostenible, que lo que hacemos es acompañar a las grandes empresas, nuestras empresas asociadas, para que identifiquen qué proveedores requieren apoyo. No hay que saturarlas con todo. Recuerden el mensaje foco. Estos proveedores podemos acompañarlos en temas de cambio climático. Que los acompañamos, le hacemos su medición de huella de carbono, 25 o 30 proveedores, y a Colgas o a la empresa que ancla le entregamos el consolidado de esa medición de huella de carbono. ¿Qué quiere decir? Ya estamos cubriendo el alcance 3 de la empresa y estamos ayudando a fortalecer las empresas. A las pymes tenemos que ayudarlas en su estrategia empresarial de viabilidad financiera y mostrarles que la sociedad realmente es estratégico, es un tema estratégico de mercado. ¿Por qué? Una pyme que acompañamos me dijo, ingeniero, gracias. ¿Pero por qué? Gracias al acompañamiento que ustedes nos hicieron, nos presentamos en una licitación con tal empresa, y por tener temas de sostenibilidad me dieron, súmele 5 o 10 puntos. Yo estuve en esa charla y me gustó mucho eso, porque veía al propietario de la pyme y muy contento porque ya había entrado como a las grandes ligas. O sea, una muestra muy clara de que la sostenibilidad es un apalancador de negocio. Me encantó ese testimonio. Pero ahí está la importancia también de la empresa ancla, o sea, la gran empresa que acompaña a sus proveedores. O sea, si me preguntan ahí cómo hacemos, esa es una forma. No vamos a cubrir a todo el tejido empresarial, pero hay que hacer el foco. Oiga, si yo tengo 1,000, 2,000 proveedores, no vamos de una vez todos, no. Hagamos una estrategia de acompañamiento para que estas pequeñas y medianas, que son proveedores, la mayoría son míos, tengan e incluyan la estrategia de sostenibilidad como estrategia empresarial. No sé, Luis Felipe, respondí, pero me avisas. No, muy bien. Lastimosamente el tiempo nos llegó hasta acá. Hasta aquí tuvimos tiempo, porque en sostenibilidad yo creo que podríamos pasarnos hablando horas. Yo creo que quedamos con el compromiso de hacer un segundo capítulo. Aquí le hago también la cuña al equipo de marketing para que nos ayude. Solo quisiera cerrar que cada uno dijera como un último mensaje en sostenibilidad. No quiero enmarcarlos en algo, sino un mensaje corto que quisieran enviar al público en materia de sostenibilidad. No sé, el que quiera empezar. La sostenibilidad no es un tema de solo pajaritos y arbolitos, es una estrategia diferencial de negocio. Las empresas deben abordar este concepto como la única forma de hacer negocio. Necesitamos aliados estratégicos que nos ayuden a inspirar a otras empresas para que vean la sostenibilidad como la única forma de hacer negocios. Luis Felipe, yo lo termino así.
inspirar, necesitamos inspirar y convencer a los no convencidos de que esta es la única forma de hacer negocios para ser sostenibles a largo plazo. Perfecto. ¿Tú, Sofi? Bueno, estaba pensando algo muy similar a Sergio. Discúlpame. Sí, estaba pensando de hecho que la sostenibilidad se ha vista como un sinónimo de competitividad, como lo dije al principio de la conversación. Realmente la sostenibilidad puede ser un catalizador importantísimo para la apertura a nuevos mercados, que realmente nos vean como organizaciones estables, sostenibles y que crean valor. O sea, creo que ahí es donde tenemos que tener ese foco, creación de valor. Y lo único que lo da es la sostenibilidad. De la narrativa al impacto. Exacto. Perfecto. Me encanta ese mensaje de cierre. Pues muchas gracias, Ana Sofía. Muchas gracias, Sergio. Por favor. Al público que nos oye. Y pues esperemos encontrarnos en otro capítulo. Así será. Muchas gracias. Gracias.